Dante Olivera tiene la cereza del pastel de traernos una rama que actualmente es la más discutida, que más genera polémica y pasiones dentro del derecho propiamente dicho, que es la rama procesal constitucional. Por poco decirlo, Pedro Castillo, los presidentes, los ministros, todo lo que conlleva a celebridades. El Tribunal Constitucional falló a favor de famosos como Ricardo Morán, etcétera. Y pues Dante Olivera nos dará unas pinceladas que es el derecho adjetivo del derecho constitucional. Dante Olivera, es todo tuyo. Ok, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Asimismo, he escuchado atentamente lo que ha dicho mi gran amigo y compañero Julio César Incarroca Paredes, y como él menciona, ¿no? Hay muchísimo por hacer. Y exactamente eso es lo que pasa en el contexto peruano con el derecho procesal constitucional. Ya decía Domingo García Belaúnde, padre del constitucionalismo moderno en el Perú y padre del derecho constitucional peruano, que en la actualidad se está viviendo lo que él denominaría una cultura de opinólogos constitucionales. Y esa es una gran crítica que él hace, ¿no? Medios de comunicación o la sociedad civil en general, que escucha a cualquier persona que no tiene un conocimiento mínimo acerca de lo que es el derecho constitucional o el derecho procesal constitucional, y solamente siguen a pie de la letra lo que esos opinólogos dicen, ¿no? Entonces, conforme a ello, voy a dar esta breve ponencia en honor a este día del aniversario del derecho procesal en general, ¿no? Mi breve ponencia se titula El derecho procesal constitucional y la sociedad abierta. Luego vamos a ver por qué he puesto este nombre a la breve ponencia, ¿no? Vamos con unas nociones previas. Cuando hablamos de derecho procesal constitucional, inevitablemente tenemos que hablar del derecho constitucional o del constitucionalismo. Lo mismo que cuando se habla, por ejemplo, del derecho civil o del derecho penal. No se puede hablar del derecho civil sin conocer a fondo lo que es el derecho civil, y lo mismo del derecho procesal penal sin saber qué es el derecho penal, por ejemplo, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que conocer previamente lo que es el constitucionalismo, diferenciándolo de teorías actuales como vendrían a ser el neoconstitucionalismo, por ejemplo, en la cual el autor por excelencia en Occidente y también, creo yo, en Latinoamérica es Karl Loewenstein, que menciona que el constitucionalismo, o si se tuviese que definir lo que es el constitucionalismo, la historia constitucional en pocas palabras, sería la cita que pongo ahí, que lo dice en su teoría de la Constitución, que la historia del constitucionalismo es sinónimo de la limitación del poder político por parte de los detentadores, ¿no? Esta teoría es la que surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Se le va a considerar a Karl Loewenstein como padre del constitucionalismo, y él menciona de que para tener esta limitación del poder político principalmente, se tiene que tener algo que es sombreado ahí, que dice una serie de reglas fijas, ¿no? Si bien es cierto, la Constitución, desde Kelsen, va a ser un documento jurídico y político, se le va a considerar como una serie de reglas, no necesariamente en esta época, estoy hablando en el periodo entre guerras y un poco después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser un tutelador de derechos, ¿no? Kelsen, recordemos, cuando ve, que ya lo vamos a ver en un rato también, su texto, su ensayo de la garantía jurisdiccional de la Constitución, no ve la Constitución como actualmente la vemos en la actualidad, ni al derecho procesal constitucional como se le denominaría en la actualidad, ¿no? Entonces, hay que tener una serie de reglas que permitan la limitación del poder, que permitan tutelar los derechos, que permitan el libre desenvolvimiento de la personalidad, porque a fin de cuentas, ese es el último fin para Loewenstein del constitucionalismo, ¿no? Una vez entendido esto de manera muy rápida, porque entiendo que esta es una conferencia de 20 minutos a 25 aproximadamente, vamos a ver que, como ya se debe saber también en una teoría general del derecho constitucional, que el derecho constitucional tiene por principal objeto, pero no único objeto, la Constitución, ¿ok? Luego, ¿cómo nace el derecho procesal constitucional, no? Cuando hablamos del derecho procesal constitucional o del derecho constitucional en general, primero se nos viene a la mente Francia, Inglaterra y Norteamérica, ¿ok? Pero cuando hablamos del derecho procesal constitucional, tenemos que tener en cuenta principalmente a Norteamérica,
y también a Europa, en este caso a Austria, ¿no? En 1801 se va a dar un interesante caso que va a dar el nacimiento a la Judicial Review, o el control jurisdiccional por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Que es el famoso caso Marbury versus Madison. Este caso, de manera muy rápida, nada más, va a tratar acerca de el señor, aquí está, el señor William Marbury, que va a tratar de solicitar mediante ley expresa del Congreso de Estados Unidos que se le delegue un puesto que debería haberse dado anteriormente, pero esto contravenía la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, poniendo una demanda para tutelar el derecho para ser un funcionario ante la Corte Suprema, la Corte Suprema con el juez Marshall va a manifestar de que una ley que da el Congreso no puede ir por encima de la Constitución. Entonces, con esta sentencia, que va a ser prácticamente la sentencia más memorable de toda la historia constitucional de los Estados Unidos, se va a comenzar a ver la llamada supremacía de la Constitución, que si bien es cierto, ya tenía antecedentes hace 30 o 40 años con Sieyès, ya se va a judicializar ese concepto y va a ser no de un ámbito político, porque recordemos que Sieyès era un hombre eminentemente político, sino va a adquirir un concepto más jurídico. Pero lo que va a dar nacimiento como tal al derecho procesal constitucional a nivel en general para el estándar de la doctrina y de la historia, ¿no? Es la llamada disputa sobre quién debería ser el defensor de la Constitución. Kelsen plantea que debe ser el Tribunal Constitucional y Carl Schmitt plantea que debería ser el Ejecutivo, ¿no? Kelsen dice que tiene que haber un órgano independiente que vele por la supremacía y la defensa de lo que va a ser la Constitución, una norma fundamentada en lo que él va a decir en su teoría por el derecho, una norma fundamental. Y por el contrario, Schmitt va a decir de que este órgano no está exento de influencias políticas. Y como Schmitt va a ser un decisionista filosófico y filosófico en este aspecto, va a mencionar que el ente ideal para salvaguardar la Constitución va a ser el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero luego de las disputas que van a haber en el periodo entre guerras a nivel intelectual, va a triunfar la idea de Kelsen, y Kelsen ya lo va a materializar en un texto de 1928 que mencioné hace un momento, que es la garantía jurisdiccional de la Constitución, ¿no? Que aquí tengo la primera versión dada por Domingo García Belaúnde, totalmente revisada, en la que Kelsen de manera explícita menciona lo siguiente, ¿no? Kelsen va a decir: garantía de la Constitución significa entonces garantías de la regularidad de una norma independientemente subordinadas a la Constitución, es decir, esencialmente garantías de la constitucionalidad de leyes. Estamos viendo que con Kelsen, contrariamente a lo que pasó con los estadounidenses, nace algo que se va a llamar el control concentrado de la Constitución, ¿no? Kelsen va a decir de que el guardián de la Constitución tiene que ser, en este caso, algo alejado tanto del poder parlamentario, del poder legislativo, que es el que crea derecho, como del poder ejecutivo, que es el que ejecuta. Y la primera tarea que tiene que tener este órgano es acerca de salvaguardar la Constitución. Eso quiere decir que tiene que haber un control constitucional sobre las leyes. Kelsen en este mismo texto va a decir de que la Constitución, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional, un órgano independiente del poder político, supuestamente en teoría, tiene que actuar como una especie de legislador negativo. Esto es, no tiene que dar leyes, sino tiene que derogar o anular, en las propias palabras de Kelsen, leyes que sean contrarias a la Constitución, ¿no? Y va a dar una serie de lineamientos con la llamada la jurisdicción constitucional, que va a ser exclusividad de ese órgano. Y es en este entonces, es con este texto que a nivel general de la doctrina, de la historia, se menciona de que Kelsen vendría a ser el padre del derecho procesal constitucional, ¿ok? Aunque Kelsen nunca acuña el término derecho procesal constitucional, él dice la jurisdicción constitucional, ¿no? Luego vamos a tener aquí en Latinoamérica, específicamente en México, una sistematización por parte del doctor y filósofo Héctor Fix Zamudio, que con sus trabajos acerca del amparo mexicano y de la jurisdicción constitucional mexicana
va a sistematizar todo lo que hoy día, o buena parte de lo que hoy día conocemos como derecho procesal constitucional, ¿no? La división entre tutela de derechos, entre el control orgánico de la Constitución, etcétera, lo va a dar Héctor Fix Zamudio. Luego, ¿cuál es el concepto entonces del derecho procesal constitucional? Ya hemos visto más o menos un pequeño antecedente breve, porque el tiempo es tirano acá, acerca de cómo nace, cómo se desarrolla el derecho procesal constitucional. Pero, ¿qué vendría a ser? He sacado a dos autores insignes sobre esta materia, que son Pedro Sáenz y el doctor Jesús González Pérez. El doctor Pedro Sáenz va a mencionar lo siguiente, ¿no? Es una disciplina mixta o híbrida, ocupada tanto de la estructuración de la magistratura constitucional como de la jurisdicción constitucional y de los procesos constitucionales. Está compuesta de elementos constitucionales y procesalistas. Claro, se va a mencionar de que esta rama es una especie de combinación, es una disciplina híbrida entre formalmente lo que es el derecho constitucional y lo que es el derecho procesal como tal, ¿no? El procesalismo. He ahí también la importancia de tocar este tema en el aniversario del nacimiento, bueno, aunque ya escuchamos Ariano, ¿no? El mito del nacimiento del derecho procesal. Luego, el doctor argentino Jesús González Pérez va a manifestar lo siguiente. El derecho procesal puede definirse como el conjunto de normas referentes a los requisitos, contenidos y efectos del proceso. Luego, el derecho procesal constitucional será el conjunto de normas referentes a requisitos, contenidos y efectos del proceso constitucional, ¿no? Entonces, estamos viendo ya de que los conceptos se están acercando a una especie, como también va a pasar, o mejor dicho, como también pasó en la primera mitad del siglo pasado, ¿no? A una especie de normativización del derecho procesal constitucional. Y esto ya lo vamos a ver en un momento, es algo muy importante que pasa en nuestro país, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la finalidad del proceso constitucional, no? Hay un interesante libro que se llama La ciencia del derecho procesal, que lo tengo aquí en mis manos, que es un homenaje al doctor Héctor Fix Zamudio, en donde justamente se invita a escribir a juristas no de toda Latinoamérica, sino de todo el mundo, porque Héctor Fix Zamudio va a ser conocido mundialmente por su trabajo sistematizador en el derecho procesal constitucional, en la que se van a mencionar los fines del derecho procesal constitucional, ¿no? En la primera parte escuchaba a Carlos Moreno, que mencionaba acerca de la búsqueda de la verdad. ¿Eso será aplicable para esta rama procesalista? ¿Será aplicable la búsqueda de la verdad formal, de la verdad material, de la simple resolución, de una reparación? ¿O cuál sería la finalidad? En base a las discusiones, porque claro, nuestra rama científica tiene un desarrollo propio, a pesar de que nazca formalmente también, o que coja elementos del derecho, el derecho procesal civil, va a tener sus propios desarrollos y características. Y por ejemplo, el gran padre, el sistematizador, que va a ser Domingo García Belaúnde, cuando sistematiza y codifica el derecho procesal constitucional en el primer código procesal constitucional del mundo, aquí en el Perú, va a mencionar lo siguiente, ¿no? Que el fin del derecho procesal constitucional, eso es el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, va a ser garantizar la supremacía de la Constitución. ¿Por qué la Constitución es suprema? No necesariamente por la pirámide normativa, ojo, la Constitución no es la norma normarum por la pirámide de Kelsen, porque recuerden que Kelsen tiene un gran defecto filosófico al momento de fundamentar la Constitución, la fundamenta en una norma jurídica abstracta metafísica, sino que la Constitución es suprema porque deviene de lo que va a llamar, si ella es el poder constituyente. Entonces, mucho ojo con eso, deviene propiamente de la voluntad popular. Y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales van a ser todos los recogidos en el artículo 2 y también en el artículo 3 de nuestra Constitución del Numerus Apertus, ¿no? Posteriormente, con esta reforma del Código Procesal Constitucional hacia el nuevo Código Procesal Constitucional, se va a añadir la cuestión de los tratados internacionales, ¿no? Que está en la cuarta disposición final y complementaria de nuestra Constitución. Yo intuyo que más o menos eso obedece a los tiempos actuales, aunque como le comentaba a Isaac en una discusión previa, me parece que el llamado nuevo Código Procesal Constitucional de nuevo tiene poco o nada
y al mismo tiempo no está a la altura de lo que hizo la codificación con Domingo García Belaúnde, ¿no? Entonces, esto muy claro. El fin del proceso constitucional es garantizar la supremacía de la Constitución que viene desde la revisión judicial en Estados Unidos, y pasa todo un proceso que se va a denominar actualmente, ¿no?, el control constitucional, y también salvaguardar o tutelar los derechos fundamentales. Hay una cuestión interesante que me gustó añadir acá, que es la que menciona Peter Haberle en este pequeño texto que tengo entre mis manos, ¿no? Que menciona que, o dice que la jurisdicción constitucional o derecho procesal constitucional deben marcarse dentro de lo que y recoge mucho de Karl Popper, lo que se llama una sociedad abierta, ¿no? Menciono ahí uno de sus últimos fragmentos de este muy interesante texto de Haberle, que dice lo siguiente: la consolidación global se ha comprobado irrenunciablemente, se ha comprobado como irrenunciable. La sociedad abierta y la jurisdicción abierta forman una sociedad inseparable hoy día. La jurisdicción constitucional contribuye a construir hoy en todos los países en todos los países la sociedad abierta, esencialmente, y la jurisdicción constitucional, por su parte, vive de los impulsos y fuerzas. Innovaciones, también errores de la sociedad abierta. No se vive de sí misma, su vínculo con la sociedad es manifiesto, ¿no? En pocas palabras, esto quiere decir de que la justicia constitucional, el derecho procesal constitucional o la jurisdicción constitucional, sinónimos pero no necesariamente lo mismo, tienen que acercar a las personas a lo que hoy día vendría a ser, hoy día se denomina, ¿no?, identidad constitucional. No puede ser de que la justicia constitucional sea excluyente con unos e incluyente con otros, ¿no? Una sociedad abierta, como diría Popper, tiene que ser plural, tolerante, y tiene que defender los derechos de todas las personas. La tutela de derechos no solamente es exclusivo de un cierto grupo. Yo invitaría a revisar un poco a Haberle, porque es muy interesante los estudios filosóficos y culturales que tiene acerca de nuestra Constitución, mejor dicho, del derecho constitucional en general, ¿no? Y por último, para acabar esta pequeña noche, Domingo García Belaúnde, en su libro de Cómo estudiar Derecho Constitucional, menciona algo en lo que yo estoy relativamente de acuerdo. Él dice, ¿no?, de que nosotros, como latinoamericanos, tenemos que restringirnos a dar ciertos aportes específicos a la Academia Mundial, ¿no? Y él ponía de ejemplo, hay un profesor argentino que escribe una historia constitucional de los Estados Unidos, y si bien es cierto es importante, no va a tener el impacto que tienen obras europeas o obras estadounidenses, ¿no? Entonces, Domingo García Belaúnde va a decir de que los latinoamericanos tenemos que limitarnos a dar cosas específicas o de aporte mundial al derecho. Yo creo que es una idea relativamente verdadera y al mismo tiempo un poco falsa, ¿no? Porque nosotros como latinoamericanos hemos dado algunos aportes al globo, al mundo, de lo que es el derecho procesal constitucional. Recalco solamente algunos de ellos. Por ejemplo, el famoso proceso de amparo que tutela los derechos fundamentales no viene de Europa ni de Norteamérica, viene de México, viene de la Constitución de Yucatán de 1841, que luego va a continuar en la Constitución de Querétaro y también en la Constitución de la Revolución Mexicana de 1917. No es casualidad que el sistematizador del derecho procesal constitucional, como es Fix-Amudio, se haya nutrido de este proceso de amparo que nace justamente en México, ¿no? Se le reconoce ahí, como ya decía, mundialmente por ser el sistematizador. La Constitución brasileña formaliza lo que es el proceso de habeas data. El proceso de habeas data tenía antecedentes en Norteamérica y en Inglaterra, pero es la Constitución brasileña la pionera en darle esa denominación y esa relevancia o alcance constitucional para que luego se pueda tutelar de manera correcta. Y de hecho es algo muy importante porque ellos son visionarios, si se le quiere decir, se adelantan a la época de la inteligencia artificial o globalización, en donde este derecho, esta tutela de derechos de información personal es muy común día a día. Luego, nuestro Código Procesal Constitucional peruano del 2004 es pionero a nivel mundial en ser la primera codificación del proceso constitucional. Si bien es cierto, se menciona que en el 98 ya había un código en la provincia de Tucumán,
es solamente aplicable a la provincia de Tucumán, más no a toda la Argentina, ¿no? Esto puede ser, es muy positivo, aunque el día de ayer también escuché una frase para el debate de uno de mis amigos, ¿no? De que los peruanos tuvimos la necesidad de codificar el derecho procesal constitucional porque no éramos capaces de poder entenderlos o estar a la altura de otras culturas jurídicas que no necesitan codificación. Pero eso lo dejo para el debate. Luego, nosotros creamos lo que se conoce, los latinoamericanos, en específico los colombianos, crearon lo que se conoce como sentencias estructurales, porque nosotros tenemos la noción, por ejemplo, que cuando se resuelve un proceso, hay una sentencia, esas sentencias es interpares, o sea, entre las partes nada más. Pero no, con la sentencia de la Corte colombiana nace lo que se denomina un amparo colectivo y también lo que se denomina las llamadas sentencias estructurales, que no va a ser una sentencia que se resuelve entre partes, sino entre un gran conjunto de poblaciones con otros, posiblemente, ¿no? Eso es algo que nació propiamente de Colombia, invitaría a investigar más. Y por último, aunque parezca raro, hay un peruano que es conocido a nivel mundial, que es Domingo García Belaúnde, padre del constitucionalismo peruano. Él es conocido mundialmente por ser el padre aquí de la doctrina peruana y también por traducir muchos textos que antes no estaban traducidos. Por ejemplo, el texto de la jurisdicción, la garantía jurisdiccional de la Constitución de Kelsen, también la obra de Teoría Pura del Derecho es traducción de él. Muchas obras kelsenianas y de muchos europeos en general han sido traducidas por el maestro Domingo García Belaúnde, ¿no? Hay más aportes, pero creo que el tiempo da exacto. Muchas gracias, Isaac, por este pequeño espacio en el cual hemos podido hablar, degustar y también enseñar un poco, ¿no?, de lo que es esta hermosa rama del derecho como es el derecho procesal constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Gracias por hacernos acordar de estas eminencias del derecho procesal constitucional como Domingo García Belaúnde, que es reconocido internacionalmente, como tú lo has dicho, por ser el primero en codificar un código de procesos constitucionales, ¿no? Y es una eminencia y una lucerna iuris también.